Bueno, muchas gracias por asistir. Les habla Carlos Andrés Peñas. Hago parte del equipo de SM a nivel corporativo y acompaño diferentes procesos de formación y de desarrollo de proyectos de la compañía, particularmente pues desde este año en Ecuador. Entonces he tenido la dicha pues de hacer parte de este espacio de conversación, más que en una capacitación, porque no lo veo así, más es compartiendo algunas reflexiones alrededor de lo que ha sido el proceso de transformación digital de la escuela, un poquito mirando la panorámica pre-COVID, post-COVID, y obviamente pues ya sentándonos en la realidad, en este presente, y en las potencialidades que tiene la tecnología para nuestros estudiantes. De mí les cuento que soy psicólogo de profesión, por ahí he hecho un par de maestrías en temas de gestión, en temas de diseños de proyectos educativos, hice otra en dirección de administración de organizaciones y básicamente me he dedicado los últimos 20 años de mi carrera a desarrollar procesos de investigación, a desarrollar programas de innovación, ayudar a construir proyectos en diferentes escalas y en diferentes sectores, tanto públicos como privados, en Colombia, que es donde vivo, y en otros países de la región y un poquito más lejanos. Bueno, yo creo que ya estamos bien de tiempo, entonces siendo las 16:05 voy a poner aquí el temporizador porque soy despistado y a veces no controlo bien el tiempo. Entonces voy a poner aquí mi temporizador y arrancamos. ¿Listo? Bueno, como la idea es que esto sea charladito y no una conversación aquí hablándole solo a la pantalla, entonces voy a compartirles una presentación que es la que va a darle hilo a la conversación y a partir de ahí vamos a hacer un par de ejercicios que los van a involucrar también a ustedes. ¿Listo? Entonces voy a compartir aquí mi pantalla completa. Si son tan gentiles, me realimentan si están viendo toda la presentación. Súper bien, súper bien. Sí, perfecto, listo, muy bien. Entonces, vamos a entrar. Tiene un nombre un poco largo, la hemos llamado La Escuela como dinamizador de nuevos aprendizajes y formas de aprender. Concretamente, nos vamos a enfocar en una estrategia llamada B-Learning, donde vamos a explorar cómo se desarrolla y se estructura esta forma de estar en la escuela. Para poder abordarla, realmente vamos a trabajar solo un concepto, lo demás son temas completamente prácticos. Y el único concepto que quiero que tengamos muy claro es a qué nos referimos por B-Learning o aprendizaje híbrido. Y básicamente es una integración de dos metodologías, de metodologías presenciales y también del uso de canales electrónicos. Eso es B-Learning. ¿Sí? Entonces yo tengo en un extremo la formación completamente virtual, tipo e-learning, la formación completamente presencial al otro lado del espectro, y el híbrido es una dinámica que los integra y los balancea, a veces más digital, a veces más presencial, dependiendo obviamente de la edad de los estudiantes, dependiendo por supuesto del acceso a tecnología. Muy bien, esta es la única definición así formal que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a explorar las ideas que quiero desarrollar con base en este tema del B-Learning y las formas de explorar en la escuela. Y son tres ideas fundamentalmente. La primera es revisar si esa promesa que nos hicieron de que la tecnología iba a transformar la escuela ocurrió o no ocurrió. La segunda es que pues en América Latina sigue siendo un problema cuando uno piensa en todo este tema de tecnologías y es que se requieren aparatos, se requiere infraestructura, se requiere conectividad y obviamente todavía eso sigue siendo una tara. Hay escuelas donde afortunadamente tienen las condiciones, pero el grueso de nuestras escuelas todavía presentan dificultad. Y aún las que tienen los recursos económicos para comprar muchos aparatos también se ven enfrentados a grandes barreras de infraestructura. Y la tercera idea son 6 estrategias concretas de cómo podríamos dinamizar el B-Learning dentro de nuestras escuelas. Arranquemos entonces con la primera idea y vamos a profundizar en si realmente la promesa de la tecnología se ha cumplido o no. Empecemos con este ejercicio, ¿listo? Bueno, entonces cerramos los colegios un día, de un día al otro terminamos viendo la pantalla y el profesor, pasaron casi 2 años larguitos en ese proceso,
y volvimos otra vez a los colegios. Se desempolvaron los pupitres, volvimos otra vez a listar la mochila y todos nos fuimos de nuevo al aula. ¿Qué pasó realmente cuando volvieron? ¿Qué ocurrió? Si hubo una transformación, estamos en el mismo punto, ¿qué ha pasado? Bueno, voy a compartirles este enlace, se los voy a pasar aquí al grupo, donde hay 3 preguntas que les pido que me, por favor, contesten para poder dar dinamismo a la conversación. Espérenme que yo soy un poquito flojo en Teams. Listo. Ya les acabo de colocar ahí el acceso. Por favor, ingresen al chat y ahí pueden darle clic. Mírenlo, aquí lo tengo ya puesto. Voy a darle clic y me lleva a este formulario. Tiene 3 preguntas, respuestas concretas y corticas. Y es, primero, ¿qué lograron recuperar de lo que tenían antes de la pandemia? Porque también se perdieron cosas muy valiosas y afortunadamente al volver a la escuela pues pudimos recuperarlas y otra vez volverlas a tener en nuestro control. Ahora, de las innovaciones tecnológicas que implementamos en 2019, 20 y 21, ¿qué se mantuvo? ¿Qué cosas todavía usted ve que están presentes después de haber pasado por esta experiencia tan particular que nos dejó la pandemia? ¿Y cuáles eran muy buenas, pero se han ido perdiendo, han ido cayendo en desuso y usted quisiera recuperar o volver a mantener? Bueno, muy bien, terminaron los 3 minuticos. Perfecto. Vamos entonces a chequear. Tenemos acá ya algunas respuestas compartidas. Dicen por acá, ¿qué lograron recuperar de lo que teníamos antes de la pandemia? El compartir, sin duda, el contacto, la piel la perdimos, la interacción entre alumnos y profesores. Nada, ok, o sea, se reinventaron por completo. Interesante. Ok, ¿qué innovaciones se han mantenido? El ordenador y los celulares, las plataformas virtuales, el uso del computador. En matemáticas me ayudó muchísimo adquirir una tableta gráfica, súper. Zoom, WhatsApp, correo, bueno, estas cosas se han mantenido. ¿Y cuáles quisiera volver a recuperar? Las llamadas telefónicas, la utilización de los libros en las bibliotecas. Creo que eso ha sido uno de los puntos más complejos de volver a retomar el papel, aunque hay un auge del papel otra vez en muchos sectores. Las herramientas digitales, el uso de la máquina de escribir para evitar el autocorrector, eso está bueno. Ok, las flash memory, nuestras pizarras físicas, los libros en físico. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos, a las 7 personas que me han dado su feedback por acá. Bueno, vamos entonces a devolvernos acá y a plantear un par de ideas centrales. Miren, la transformación digital de la escuela no empezó con el COVID, empezó hace 32 años. Los invito a que lean este informe del impacto de las TIC en la educación del 2010, muy buen texto que nos permite mirar el panorama como estaba hasta aquel momento, hace 12 años atrás. En 32 años han pasado varias cosas. Llegaron las tecnologías en los 90, se masificaron como ofimática y entonces aprendimos Excel, PowerPoint y demás durante el año 2000. En el 2010 más o menos ya se fortaleció la palabra de las TIC como concepto y se afianzó fuertemente dentro de las escuelas. Más o menos hasta el 2019 casi todos estuvimos conectados porque hay un porcentaje de chicos que desafortunadamente durante 2 años prácticamente estuvieron ausentes de la escuela. Pero la pregunta clave es hoy, ¿dónde estamos? ¿En qué momento nos encontramos de la transformación digital? Porque realmente hay mucha incertidumbre alrededor del papel que ocupa la tecnología y de cómo realmente puede garantizar avances en el proceso del aprendizaje. Si bien es cierto que el uso aumentó, para el caso, por ejemplo, de Ecuador, según el INEC, en el caso de los hogares en 2019, o sea, antes de la pandemia, el 59% de las personas entraban a Internet cuando estaban en los hogares. En el momento de la pandemia, pues claro, muchos nos fuimos a trabajar a la casita y entonces el 70% de las personas se conectaron. Pero resulta que en la escuela, antes de la pandemia, el uso de Internet en las aulas solo era del 5.1%. Y esa foto hay que mirarla en detenimiento porque si la ponen entre zonas rurales y zonas urbanas, pues las diferencias son muy significativas. Y obviamente, pues con los colegios cerrados esto cayó. No tenemos datos en este momento de qué ha pasado en el 2021. No está claro qué está ocurriendo hoy dentro de las escuelas. Todavía no han actualizado la encuesta general sobre la encuesta multipropósito que hace el INEC. Pero la pregunta que me queda aquí es, ¿estaremos otra vez en el punto del 19?
¿realmente será que ocurrió algo diciendo que el uso de Internet nos puede dar de alguna manera una medida sobre cómo se está dinamizando el proceso de aprendizaje dentro de la escuela? Y concretamente hoy, en el 22, ya un poco desde la panorama, de la panorámica posterior, ya un poco más sosegados, ya otra vez donde hemos recuperado las rutinas, ¿qué ha pasado con esa tecnología? ¿Será que es igual? ¿Será que realmente ese uso digital que nos hemos propuesto se mantuvo? De hecho, hay un documento que los invito a leer, que es el documento de la UNESCO, un estudio que se hizo durante el año 21 y 22, que se llama Los futuros de la educación, que nos dice, ojo, porque parece ser que, pues sí es cierto, que las tecnologías tienen un potencial impresionante, las TIC tienen una forma de aportarnos muchísimo a la escuela, claramente, pero, esas bondades así como que del todo no están cumplidas. Sus promesas como que no están tan claras. Nos salvaron la vida durante la pandemia a una buena parte de los niños, pero todavía como que digamos realmente están generando grandes transformaciones en la escuela. No, eso no está tan claro. ¿Cómo lo lograríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué haríamos para poder afianzar este uso inteligente de la tecnología que realmente genere grandes transformaciones dentro de las escuelas? ¿Qué se les ocurre? Escuchemos a nuestros participantes. A ver, ¿puedo abrir micrófono, no es cierto, Dani? Sí se puede. Listo, ok. Alejandra, no, esta Alejandra creo que es la nuestra. Cecilia, hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Cecilia. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo tranquilo. Ah, excelente. ¿De dónde nos acompaña, Cecilia? Desde aquí de Quito, de la Academia Naval Batalla de Jambelí. Ok, vale. Muchas gracias por estar en este espacio. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo hacemos que esa promesa tan rimbombante de vas a transformar la escuela y hacerla mejor realmente ocurra? Creo que primero comprendiéndoles a los alumnos todo lo que han venido pasando también en sus hogares y teniendo una mejor relación para que ellos también nos comprendan a nosotros como profesores el hecho de la transformación de la educación virtual a la presencial de nuevo, porque hay muchas falencias, no solo a nivel educativo, sino también a nivel de valores, todo eso. Ok, de acuerdo. Vale. Y en tu colegio de de la transformación digital, ¿qué cosas puedes decir que se han mantenido y tú ves que son valiosas para ustedes? Bueno, nosotros en lo virtual hemos mantenido, por ejemplo, las plataformas, los canales Ok. como videos que suben igual los alumnos de las clases que no entienden, como refuerzo escolar. Entonces se ayudan entre ellos mismos, igual la utilización de las TIC. Ok, de acuerdo. O sea, hay un poco más de uso, ¿te entendería? Hay como un poco más Sí, de cultura digital. Ya, perfecto. exacto. Bueno, Cecilia, gracias por tu intervención, eres muy amable. Bueno, entonces, tenemos ahí voy a pasar aquí otra vez a pantalla compartida. Listo. Tenemos entonces este gran reto. Creo que hay un micrófono encendido, Dani. Eh, Gracias. Tenemos entonces este gran reto, que es como la primera idea. Tenemos la potencialidad de realmente lograr que la tecnología impulse transformaciones dentro de la escuela, no solamente sustituir y reemplazar cuaderno por pantalla, sino realmente hacer un proceso donde el aprendizaje sea más estructurado. De hecho, los invito a que revisen el Observatorio Suma de Innovación de América Latina y el Caribe, donde hay varias investigaciones que muestran que, en concreto, el uso de las tecnologías, cuando se integra un buen manejo pedagógico dentro del aula, es bastante impactante en el aprendizaje. De hecho, se considera una estrategia muy costo eficiente en el mejoramiento de los sistemas educativos latinoamericanos. Bueno, vamos a la segunda idea. Una de las cosas que he visto en mi trabajo, yo te acompaño muchas escuelas en sectores públicos y privados, es que al volver al salón de clase, resulta que todo el mundo dijo, no, se dio la transformación digital. Sí, pero pasó en la sala del profesor y pasó en la sala del estudiante que estaban conectados cada uno a Internet con su propio equipo y con el Internet de su casa. ¿Sí?
Pero cuando volvieron otra vez al colegio, oh sorpresa que estaban los mismos pupitres esperándolos y resulta que en el colegio no había ni internet para todos, ni computadores para todos, ni tampoco estaban todas las plataformas disponibles para todo el mundo. Entonces, una de las barreras que nos hemos encontrado es que todavía en las escuelas no hay suficiente infraestructura para pensar que dentro de cada una de las clases se puede dinamizar utilizando la tecnología dentro de esta idea del B-Learning. Esa es una gran barrera. Claro, obviamente mejoró muchísimo la dotación, ya es más común encontrar más computadores, hay más internet. Incluso algunos tuvieron que devolverse sí o sí a utilizar papel, algunos por opción, quieren otra vez retomar el papel, y de hecho yo una novela no concibo leerla en pantalla, tengo que olerla, tocarla, ¿sí? Pero también otros fue porque no había suficiente infraestructura y a la final el libro no hay que conectarlo a internet, el libro no requiere tampoco energía ni nada similar. En este sentido, me gustaría que analicemos cuánta tecnología tienen, es decir, qué tanta transformación en términos de infraestructura digital han logrado. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver si esta charla es pedagógica? Pues mucho, porque si no tenemos una infraestructura adecuada, pues por supuesto todo el desarrollo pedagógico va a estar impactado por esta variable. Para hacerlo los voy a invitar, voy a copiar aquí este enlace, que ingresemos aquí a hacer un pequeño ejercicio chiquito de evaluar qué tanta infraestructura hay. ¿Listo? Voy a compartirles aquí en el chat. Acabo de entrar, ahí está pegado. Listo, se acaba de ir este Mentimeter. Por favor, los invito a que ingresen. Listo. Y la pregunta es, ¿cuánta tecnología tienen? Entonces, vamos a ver un poco lo que está ocurriendo en términos de los recursos que nos van a permitir viabilizar el B-Learning. La primera es, ustedes hoy tienen la posibilidad de suministrar dispositivos e internet suficiente para todos, que el colegio se los ponga a disposición a cada uno de los chicos. ¿No es su caso? ¿O sí es su caso? De 1 a 10. Muchas escuelas han optado es porque los estudiantes hoy traigan sus propios equipos, porque en la mayoría de los casos los tienen en sus hogares. Lo que pasa es que cuando ya dentro de la mochila va un computador o una tableta, entran otra serie de factores, desde dónde lo conectan, si patean el morral que ocurre con el computador, hasta qué peligro que los atraquen en la puerta del colegio, que esas son cosas que también hay que poner en la balanza. 3. ¿Cuentan con una o más salas de tecnología? ¿Las salas antiguas están todavía disponibles? ¿Tienen equipos móviles, de pronto tabletas o algo similar, y carros de carga rotativa que les permita llevar la tecnología de un salón al otro y ya no toque ir los estudiantes al aula de informática, sino que todos podemos convertir las aulas en aulas de informática? ¿Hay por lo menos un televisor o un video bin y un computador en cada salón? En el aula, o lo contrario, en el aula no hay tecnología, sino que se accede a plataformas en casa. En el aula todo es analógico y los accesos se dan directamente en los hogares. ¿Cuentan con internet suficiente para conectarlos a todos los estudiantes sin que haya atascos? Y tienen quizá una intranet para garantizar que los estudiantes puedan acceder al contenido local. Por favor, ayúdenme a contestar estas preguntas para analizar ¿qué tanta infraestructura tecnológica tienen en este momento? Yo voy a abrir aquí el Mentimeter desde mi perspectiva de administrador y vamos viendo aquí las respuestas. Ok, permítanme, cargo por acá. Ok, y listo, vamos a compartir, presentemos. Bueno. Así vamos, así estamos, así vamos, así vamos. Muy bien, por acá están, tenemos 5 personas. ¿Cuántas personas tenemos en sala, Daniel? 14. 14, bueno, llevamos 6 de las 14 personas. Bueno, entonces vamos charlando mientras van contestándonos. Entonces, empecemos con la primera idea. ¿Hay suficientes dispositivos? Por acá más o menos está en 3.3, aquí hay puntajes variados. Ok, cada uno trae su equipo personal, solo en 3.7 de 10 casos, solo hay 6 hasta ahora resueltos. ¿Tienen las salas de tecnología? La sala de tecnología hoy sigue siendo todavía un lugar muy útil, ¿sí? Pero cada vez más a la sala de tecnología le pasa lo que en otrora le ocurrió
a nuestros salones de mecanografía. No sé si lo recuerdan todos. En mi colegio tenían una caja de madera encima donde uno solo colocaba las manos y no se podía ver las teclas, pues obviamente para aprender a escribir apropiadamente con todas las manos. Algo así le está pasando, puesto que ya la tecnología se volvió compacta, se volvió masiva y eso obviamente la hace mucho más fácil de escalar. Bueno, creo que los demás nos animaron a compartirnos sus inquietudes. Bueno, llegó otra, 7. Tienen un computador y un televisor por cada salón, solo en 2.3 de cada 10. En el aula no hay tecnología, sino que se accede desde la casa, como que esa es una tendencia. Tienen suficiente internet para conectarlos a todos. Yo en este punto quiero detenerme un momento y ahorita hacemos un ejercicio, porque a veces se parte uno de la idea de, es que necesitamos que existan no sé cuántas megas. Eso es muy difícil que un colegio, incluso que una universidad, pueda garantizar un acceso universal a internet con una Wi-Fi que cubra toda, una red pues que cubra, o cableada si quieren, que cubra toda una escuela. Es bastante difícil. Ahorita vamos a mirar un poco lo que implica esa lógica, y de hecho la pregunta pedagógica ¿es necesario que todos estén conectados de manera independiente? Bueno, muchas gracias a quienes nos compartieron sus respuestas. Vamos entonces a avanzar acá y les quiero contar que nosotros hicimos una investigación hace exactamente 24 meses, en medio de la pandemia, en un acuerdo que teníamos con la Confedec, donde recogimos datos de más o menos unos 100,000 estudiantes de todo el país que nos contaron cómo eran sus días COVID. Aquí tenemos escuelas escuelas fiscomisionales y escuelas particulares. No tenemos el espectro de lo fiscal. Y en ese ejercicio nos contaron, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, nos contaron que si bien es cierto que en la escuela no todos tenían resuelto el tema, voy a abrir aquí para dibujar, permítanme, cargo listo. No todos tenían suficiente tecnología disponible dentro de la escuela. En sus casas, pues en general, por ejemplo, el 95, casi 96% de los estudiantes contaba con un teléfono celular, la mitad de uso personal, y muchos de ellos lo compartían. Esto fue un tema muy complejo porque pues había chicos que les tocaba conectarse sí o sí desde el celular. De hecho, si no me falla la memoria, era más o menos la mitad de los estudiantes de la zona de la Amazonía solo accedían a clases a través del teléfono celular. Una parte contaba con computadores, otro tanto tenía sus computadores portátiles, esto es computador de mesa, contaban con algunos televisores inteligentes para utilizarlos como pantalla y muy poquitas tabletas. En este escenario, los chicos de la Amazonía, el 72% tenía internet fijo, 23% tenía datos y el 4% no se podía conectar porque no tenía ningún tipo de conectividad. Hicimos el mismo análisis en la sierra, y en la sierra encontramos que en general, pues solamente el 1% de los chicos no tenía ninguna posibilidad de acceso a datos, 9% tenían acceso con móvil y el 89% tenía acceso al hogar, al internet domiciliario. Y de resto, prácticamente todos los estudiantes, era bastante común, contaban con teléfonos celulares y la mitad contaba con computadores o computadores portátiles. Y luego chequeamos en la región de la costa y más o menos igual, los mismos datos muy similares a sierra. Es decir, en general lo que podemos afirmar hoy es que cuando uno piensa en una estrategia de digitalización, tenemos que partir de una realidad. Desde el punto de vista del aula, ¿sí? Sabíamos que antes de la pandemia solo el 5% accedía a Internet. Hoy, después de la pandemia, esto es una gran pregunta, no sabemos cuántos estén accediendo, lo cual nos invita a pensar que al momento de desarrollar una estrategia pedagógica, posiblemente la infraestructura digital siga siendo una barrera. Lo cierto es que en casa, los estudiantes, prácticamente el 98% de ellos, cuenta con un dispositivo y prácticamente el 99%, redondeémoslo un poquito para abajo, 90, digámoslo hacia arriba, el 99% de ellos está con la opción de conexión a Internet desde sus casas, ¿sí? Esto nos lleva a pensar muchas estrategias en hibridación, nos lleva a plantearnos cómo logramos entonces solventar esta barrera y plantear alternativas para que en el aula podamos utilizar, si tenemos poco, lo poco que hay, y nos podamos apalancar también con el hogar y generar un ambiente híbrido, bien sea
100% en el aula o utilizando la casa para que podamos garantizar que realmente existan experiencias educativas diferentes. Podría uno decir, bueno, pero esto va a ser siempre así. Bueno, parece ser que no. De hecho, es una parte de la propuesta del gobierno de Lazo que dice que en teoría la Internet va a ser considerada ahora parte de los bienes esenciales, parte de los servicios esenciales de consumo de los ciudadanos, y desde esa perspectiva entonces todos van a contar con acceso a Internet. Esperemos que ocurra. Al momento de esta conversación, el 71% de las personas ya están conectados, falta un pedazo ahí. Desafortunadamente, muchos de los que están conectados no tienen fibra óptica, entonces todavía la Internet se cae y demás. Pero esperemos y ojalá que la política avance. Bueno, entonces, si yo me pongo desde la perspectiva de decir, vamos entonces a resolver el tema de la infraestructura, garantizando que los estudiantes se conecten todos desde el aula, ¿eso qué tan viable es? Porque puedo tener un colegio con una buena disponibilidad de recursos económicos, pero analicemos eso qué tan factible es y luego vemos si pedagógicamente es necesario. Voy a entrar aquí y vamos a hacer un ejercicio aquí pequeñito. Supongamos que vamos a tomar 10 estudiantes. Supongamos que yo estoy diseñando una estrategia de híbrido y tengo que tener en cuenta el acceso y la cantidad disponible de equipos para poder conectarme a Internet y desde ahí desarrollar mi experiencia de aprendizaje. Listo. Digamos que de 10 estudiantes que tengo, 10 van a estar conectados a un sitio web. Llámese esto plataforma, llámese esto libro virtual o el sitio del LMS del colegio. Imaginémonos que el profesor les pone a 10 estudiantes la tarea de ver un video. Entonces, digamos que cada uno entró desde un dispositivo. Entonces, necesitamos que los 10 puedan ver el video al mismo tiempo. Vamos a hacerlo en streaming, que no implique un video de mucha carga. No falta el desordenado que de pronto puede estar jugando, entonces alguno también está consumiéndonos internet porque fue a jugar, y no falta el que entonces aprovecha que salió al descanso y entonces decidió conectarse a escuchar música o estaba en clase escuchando música. Digamos que son 2 canciones que están escuchando música en ese mismo momento con la internet del colegio. En esencia, si yo planteo que para poder garantizar el aprendizaje híbrido, todos tienen que estar conectados en 10 estudiantes, necesitaría 162 megabytes de conectividad. Eso en plata, ¿sí? Vamos a poner eso en dinero. Más o menos, por ahí estuve viendo un operador local que cobra $49 por esa cantidad, por 150 megabytes de conexión. Si ustedes multiplican esto y calculan cuánto implica conectar a un colegio de más o menos 1000 estudiantes, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el coste anual se puede ir sin ningún problema a los $50,000 de Internet para que todos estén conectados al mismo tiempo y puedan acceder a ver un video o cosa similar. Es muy poco viable, ¿sí? Es bastante complejo. Va a resultar muy difícil de resolver desde la dinámica del aula. A eso pónganle otro tipo de problemas como, por ejemplo, se descargó la tableta, ¿dónde la conecto? Entonces no puedo tener 2 tomacorrientes en el salón de clase porque si tengo 20 o 30 chicos necesito una buena cantidad de tomacorrientes para que todos se puedan conectar, y ni que se diga del almacenamiento y demás. La infraestructura es una barrera que todavía tenemos y que definitivamente, si partimos de la idea de que definitivamente es 1 a 1 la forma de conexión, va a ser bastante complejo y muy pocas escuelas van a poder alcanzar ese ideal de utilizar la tecnología con esa perspectiva. Entonces, quiero entrar aquí a la propuesta de las 6 estrategias. Bueno, entonces, vamos a mirar la primera estrategia. Las estrategias tienen 3 ingredientes fundamentales: el profesor, los estudiantes y las TIC. Vamos a mirar diferentes formas de combinarlas utilizando la idea del núcleo pedagógico. Vamos a basarnos en la idea del núcleo pedagógico y vamos a combinar los 3 alrededor del aprendizaje. ¿Listo? Ok, veamos entonces la primera estrategia. Esta es la forma básica de hibridación. Digamos que es donde yo entonces garantizo que cada estudiante tenga acceso a un equipo, el profesor inclusive. Esa aparentemente es la forma ideal de desarrollar una estrategia híbrida. Esta forma de hibridación
La realidad es que ya se ha intentado. De hecho, si ustedes se acuerdan, hace más o menos unos 15 años salieron unos computadores pequeñitos, los vendieron por toda América Latina, en Ecuador se compraron miles, Colombia, Perú creo que alcanzó a comprar un computador por cada niño, eran hindúes, si no me falla la memoria. Incluso había unos que traían una manivela para cargar la batería porque no necesitaban de conexión a internet, de conexión a red eléctrica. Bueno, eso ya pasó, ya se hizo. ¿Cuál fue el efecto que tuvo dentro del aprendizaje que cada estudiante tuviera un computador? No es claro. De hecho, hay un informe de la UNESCO que dice que lo que sí saben es que aumentó la motivación de los estudiantes. Lo que sí saben es que los estudiantes estaban más entretenidos, especialmente en lenguaje y ciencias. Lo que sí saben es que aumentó mucho el consumo de videos como refuerzo, pero no está claro si realmente hubo un efecto. Ustedes dirán, no, pero es que yo tengo un amigo que hizo una tesis donde los resultados le dieron positivos. Pues resulta que de hecho, me acuerdo que en una maestría que hice sobre temas de implementación de proyectos digitales, una de las variables que encontramos es que cuando ustedes comparan los estudios a pequeña escala que hace un profesor en el salón de clase, siempre los resultados le dan positivo. Las TIC son una maravilla, las TIC transforman la escuela y demás. Pero cuando miran los mismos datos comparados con estadísticas nacionales y se preguntan, bueno, en concreto en una prueba estandarizada y medida, ¿hubo o no hubo impacto? No suele ser tan claro eso. A veces incluso se ha encontrado que, por ejemplo, en las matemáticas parece ser que aumenta la motivación, pero no garantiza el aprendizaje. De hecho, en los pequeños, el mismo estudio de la UNESCO muestra que los niños aprenden mucho sobre repetición de algoritmos, pero poco sobre razonamiento para la resolución de problemas. Entonces, que cada uno tenga una, no es necesariamente una garantía de éxito, depende del uso pedagógico que le planteemos. ¿Qué ventaja tiene? Pues con un buen manejo, sin duda nos va a dar la posibilidad de un trabajo autónomo bastante interesante para los estudiantes y claramente al profesor le va a facilitar mucho la instrucción dentro del aula. ¿Cuál es el riesgo grande que tiene esto? Que básicamente es sustituir el cuaderno de toda la vida y la estructura de toda la vida por la laptop, pero no hay realmente un cambio. Entonces, tiene unas ventajas, pero parece ser que todo lo que implica el modelo 1 a 1 deja dudas de si realmente es o no la mejor estrategia. Bueno, vamos a pasar a otra. Entonces, ahora entremos a esta que me parece bastante interesante. En esta hay dos momentos de aprendizaje. Hay momentos de aprendizaje que son estrictamente de conversación, no voy a decir tradicionales porque sería un poco peyorativo, pero digamos que son de conversación, donde el profesor establece conversación con sus estudiantes y los estudiantes conversan entre ellos. Vamos a llamarlo a este el momento 1. Y en ese momento los profes charlan con sus chicos sobre sus impresiones, sobre sus preconceptos, buscan reflexiones alrededor de lo que están aprendiendo. Y luego pueden pasar dos cosas, que ellos vayan a un momento 2 donde tienen aulas más digitales, de hecho, chévere incluso que sean aulas no solamente de tecnología, sino aulas STEM, donde los estudiantes encuentran ahí sus computadores, impresoras 3D, bueno, otras cosas que también están integradas que son más allá de la mera acceso a la laptop. Y entonces en ese espacio ellos ahí se conectan a internet, buscan información, discuten. Bueno, ahí hay muchos experimentos que nos muestran que cuando estos procesos van mediados de esta forma, realmente hay efectos muy significativos en el aprendizaje. Recomiendo leer el libro de Siddhartha Mitra, el de la escuela en la nube, que creo que es un muy buen ejemplo de esta estructura. De hecho, aquí es la idea del cloud learning puesto dentro del espacio. Incluso vale la pena plantearnos reflexiones de algo que se está haciendo aquí en América Latina, en Uruguay, que es el Plan Ceibal, donde, por ejemplo, los uruguayos dijeron, oiga, ¿cómo hacemos para traer profesores bilingües que sean expertos en el área y que sean nativos y los llevamos a cada escuela? Eso económicamente es muy difícil de hacerlo. Solución, el profesor está en el salón de clase, el profesor que habla lengua nativa, desde ahí obviamente está trabajando con los chicos y conectado a internet montan entonces a un equipo de profesores que lo que hace es desarrollar un ejercicio de codocencia
Y en esa codocencia, este va desarrollando su clase estrictamente en inglés, el tipo es nativo, lo habla súper bien, y este va acompañando el proceso. Ya se han logrado aumentar e intensificar las competencias en inglés en escuelas que incluso no tenían pues tanto acceso a recursos y personas pues suficientemente competentes. De hecho, así están enseñando programación también. Entonces, el tipo que es duro en codificación y programación está sentado en una ciudad capital, desde allá da las clases y el profesor hace la codocencia con él en el aula lab y desde ahí entonces van generando la interacción para que los chicos vayan planteando su codificación. ¿Qué tiene esta forma? Aumenta el dinamismo en el aprendizaje, hace que el aula sea muy cinética, el hecho de pararse, irse, moverse, que haya ambientes compartidos, eso genera una dinámica muy interesante. ¿Qué problema tiene? La logística, porque obviamente me implica que tengo que organizar los horarios, que tengo que organizar las formas de asignación, de tal manera que pueda jugar con estos dos momentos. Y a veces, cuando los chicos no están suficientemente preparados, genera algunos problemas de convivencia. ¿Dónde? En aquellos colegios que los estudiantes funcionan con timbre, por ejemplo, timbra y entonces salen y se van de un lado al otro y que no están acostumbrados a moverse porque solo están en un salón esperando a que los profesores roten. Cuando no han tenido experiencia previa, al comienzo es un poco caótico porque están moviéndose los estudiantes en función de los espacios, no los profesores, como usualmente suele ocurrir en los modelos básicos. Tercera estrategia. Esta es muy buena. De hecho, es la que tiene mejores resultados en investigación, mostrándola como la más eficaz, y es el modelo de trabajo cooperativo. A veces utilizamos cooperativo y colaborativo de forma indistinta, pero no, son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que lo colaborativo es lo que se hace usualmente en educación superior, donde los estudiantes se organizan solitos. Ellos se ponen las metas de trabajo, se distribuyen, el profesor simplemente les dice, hay que entregarlo en equipo y chao. Con los niños todavía eso no funciona de esa manera. Y cuando digo niños, también estoy en los 17 años. Entonces, cuando yo tengo que definir roles, tareas, responsabilidades y dinámicas de trabajo, estoy básicamente en una dinámica cooperativa. ¿Cómo funciona esta dinámica cooperativa? Esta dinámica cooperativa parte de la idea de que no necesitamos que cada uno tenga acceso a un equipo. Lo que necesitamos es que el equipo de estudiantes tenga acceso a una máquina e internet. ¿Qué ventaja tiene esta forma de trabajo? La ventaja que tiene es que nosotros lo que hacemos es plantear una ruta de proyecto o un tópico generador que nos permita establecer roles concretos para los estudiantes y en este caso el uso de la tecnología dentro del espacio del aula es clave porque lo que nos va a permitir es servir como elemento de mediación y de apoyo. En esta estructura, los trabajos y obviamente el cloud learning, el utilizar la nube como elemento central, es determinante para la cooperación dentro del mismo equipo, en el aula y por supuesto fuera del aula. Pero no solamente en términos de la cooperación del equipo, sino también de la cooperación que se establece entre los mismos estudiantes. Recomiendo mucho para mirar experiencias en este sentido, dos que pues son bastante sonoras y han hecho ejercicios muy interesantes de investigación. La una se llama Horizonte 20, esto está en Barcelona, y la otra está ahí pegadita que la tiene Montserrat del Pozo, donde ellos básicamente lo que tienen son aulas gigantes. Hay 60 estudiantes en un salón de clase. Dentro del aula, obviamente, están no solamente los de un grado, sino varios estudiantes del mismo grado. En esa aula se crean los equipos, se establece la ruta de proyecto, hay codocencia y los estudiantes toman la tecnología, toman los recursos digitales como el medio de apoyo y obviamente como el medio de comunicación entre ellos y los demás. Esas dos experiencias las recomiendo muchísimo. Me parece que han hecho una ruta muy interesante donde los estudiantes dotan de sentido al uso de la tecnología. ¿Qué hace esto entonces? ¿Qué ventajas tiene? Afianza mucho el aprendizaje. ¿Qué más tiene? Que le da sentido a la tecnología, le da un sentido a la herramienta, le dota realmente de una importancia dentro de esa dinámica. Problema, por lo general la evaluación suele ser un problema,
¿Por qué? Porque pues obviamente cuando estás evaluando el trabajo de todos, pues ves a todos, pero eso a veces invisibiliza el desempeño personal. Entonces ahí hay que mantener el sano equilibrio entre las dos cosas. El otro es que por lo general las mediciones, Fe y Alegría tiene un proyecto, no tienen tanta tecnología, tienen pocos recursos, pero Fe y Alegría está haciendo algo muy interesante en el sentido de trabajo cooperativo con lo poco que tienen en tecnología, y ellos han mostrado una ruta ahí, que también la recomiendo que la revisen, donde logran que los estudiantes pongan en evidencia sobre todo sus competencias blandas, que por cierto en las mediciones y las evaluaciones nacionales pues no se ven. Pues, la competencia pura y dura en las áreas básicas, pero estas otras competencias definitivamente están invisibilizadas. Clave como estrategia, este modelo de uso híbrido basado en estrategias cooperativas. El otro que estuvo muy de moda en la pandemia. De hecho, ahora al volver al aula, en el caso donde decimos, tenemos plataforma digital y la usan en el colegio, no, en el colegio no. Está este modelo, que es el modelo invertido. En el modelo invertido, pues hay tres momentos. Está el antes, el durante y el después. Entonces, en el antes lo que el profesor hace es enviar información a los estudiantes para que los estudiantes tengan esa primera aproximación al conocimiento. Desafortunadamente, cuando lo que yo mando son lecturas, cuando lo que yo envío son actividades que se parecen a la tarea, pero que no implican reflexión, metacognición, pues más allá del cumplimiento estricto no hay, digamos, una mediación pedagógica pertinente, y sabemos que entre más grandes son los chicos, es más difícil que se adhieran a las rutinas. Los pequeñitos en esto son mucho más juiciosos. Entonces, hay muchas estrategias, como la de, por ejemplo, mandarles el video con resumen de la clase, donde el profesor les propone cuáles son los elementos centrales. Durante la clase, entonces, se establece estrictamente es una conversación completamente desconectada, donde lo que queremos es aclarar dudas y demás. Y luego vuelven a su casa, y al volver a su casa los está esperando entonces en el ordenador la tarea y demás. Esa es una forma que, digamos que tiene como bondad el que trabaja mucho el autoaprendizaje, tiene como bondad que logra realmente generar una buena aproximación a la gestión del conocimiento, y que pues hay una dinámica donde la frontera casa-colegio no es tan marcada, se diluye un poco. Eso es, digamos, que una ventaja grande de esta estrategia. Claro, obviamente también tiene una gran ventaja, y es que nos exime de hacer gastos en infraestructura digital y demás dentro del aula. Sin embargo, también tiene un problema, y es que hay muchos elementos que requieren de instrucción mediada, y que el profesor, si va a entrar en esta rutina, más allá de simplemente dejar la tarea y ojalá que la hagan, debería establecer una conversación continua, establecer una dinámica de diálogo donde lo que él va a plantear dentro de la clase debe estar mucho más conectado con esos elementos previos para que realmente el estudiante haga su tarea. Lo otro que también tiene como riesgo es que cuando pasa, esto me ocurrió en una escuela acá en Antioquia, en Colombia, donde entonces todo era invertido, y resulta que el muchachito llegaba a la casa a las 3 de la tarde y tenía, no sé, tenía 10 clases, todavía 10 videos que tenía que ver para la siguiente clase, más los otros 10 que le habían dejado para el siguiente día, y tenían una saturación de tareas de aquella. Las familias pues brincaron y dijeron, oye, no, un momento, llegan a la casa y siguen estudiando, van al colegio y siguen en tareas, entonces moderemos. Ese es uno de los temas que también pues vale la pena considerar. Muy bien, y hay una que me gusta mucho, que es un uso también muy parecido al invertido, tiene un antes y después. La diferencia que tiene este es la posibilidad de hacer adaptación a las demandas personales de cada estudiante. Yo ahí lo llamo como una categoría de refuerzo. Yo creo que más bien sería como de personalización, si lo quiero ver más en detalle. Hay un par de proyectos educativos bastante destacados que les recomiendo que revisen. Ahí está FACE, se lo recomiendo mucho ese, FACE, F-A-C-E, donde ellos han creado un modelo de personalización que en todos los colegios han dicho, aquí la educación es personalizada. ¿Y por qué es personalizada? Porque tengo poquitos estudiantes en el salón y casi que les enseño uno a uno. Eso en un aula donde haya 10, eso no es tan cierto, ¿sí? Intento acercarme a cada uno, pero la personalización en todas sus formas, hay muchas formas de entender la personalización, pues a la final implica que nuestra aula está diseñada es para la conversación comunitaria y que haya varios chicos en el espacio. Pero
Si le meto tecnología, realmente aquí la hibridación me permite hacer es el proceso de personalización desde lo digital, centrado en cada estudiante, ¿sí? Y dejar el espacio del aula para los trabajos comunitarios. Recomiendo, aparte de FASE, recomiendo mucho las Innova Schools. Es un proyecto bien interesante, peruano, que ahora está regado incluso aquí en México. Tiene muchas escuelas, es una red de escuelas ahora bastante grande en varios países. Donde entonces los estudiantes tienen un primer momento personalizado. Ese momento personalizado implica que no todos están necesariamente viendo ni lo mismo ni haciendo lo mismo. Depende de sus rutinas y de lo que han establecido dentro del espacio digital. Entonces, el profesor ahí, ¿qué hace? El profesor aquí actúa como un satélite acompañante que va mediando los trabajos individuales. Pero cada uno va en rutas diferentes. Luego vienen los espacios en el durante, que es donde se establece este espacio de conversación entre todos, y obviamente pues toman los elementos puntuales desde el desarrollo de la tecnología, y luego voy en ruta otra vez a que cada uno haga su trabajo personal. Pero esto no ocurre fuera de la escuela, esto ocurre en el aula, en la escuela. Entonces, claro, obviamente esto implica una dinamización bastante interesante de los horarios, de las formas de aproximación y demás. ¿Qué permite esto? El trabajo conjunto y también el trabajo personalizado realmente. O sea, la tecnología aquí sí nos permite hacer esa personalización. Problema que requiere bastante planificación porque el profesor tiene que tener en la cabeza el grupo y el individuo. Y obviamente, pues eso implica hacer adaptaciones curriculares en función de esas perspectivas. Y la última, que es la forma de hibridación, yo diría que es la más sencilla de todas y que a la final es la más accesible por cuestiones de infraestructura y es a la que le llamamos una pantalla, ¿sí? Y básicamente esto tiene una fórmula de 3 variables. Hay una pantalla donde el profesor expone. Entonces el profesor tiene el pizarrón de toda la vida y tiene su pantalla digital. Y entonces en la pantalla digital básicamente la utiliza como una herramienta de exposición, como una herramienta que amplifica la explicación. Ya no hay que ir a pedir el aula de audiovisuales, ya no hay que ir a hacer modelamientos por fuera, sino que puedo hacerlo acá directamente en la pantalla y obviamente al lado tengo mi pizarra para ir dando las explicaciones. Los estudiantes, ¿qué hacen? Utilizan el papel para ejercitar, ¿sí? Digamos que el acceso al contenido ya no está mediado tanto por el acceso del papel, sino que yo aquí lo que hago es que desarrollo mis tareas, ¿sí? Y dejo la tecnología, dejo el trabajo digital, puede ser en el aula o puede ser después del aula, lo dejo estrictamente para las tareas, ¿sí? ¿Esto que tiene? Pues la ventaja es que es económico, no implica mayores cambios, eso realmente es la que menos movimiento implica. Y pues la gran desventaja es que a la final puede llevar a que en últimas mantengamos el mismo espacio tradicional donde lo que hemos hecho es sustituir una cosa por otra, pero no ocurrió realmente una transformación importante. Lo otro es que yo puedo decir, no, yo tengo plataforma, pero puede ser que no estés gestionando saber, porque a la final el acceso a la información ya no es la barrera, sino el uso de la gestión del conocimiento. Entonces, esta forma puede terminar aparentemente mostrando una gran innovación cuando lo que estoy es en la misma dinámica de siempre. Bueno, voy aquí a devolverme, llevo mucho rato hablando solo y hagamos un ejercicio. Bueno, el ejercicio que les quiero pedir es que veamos cuál les conviene más a ustedes teniendo en cuenta sus dinámicas. Entonces, voy a compartir acá. ¿Me comentan si pudieron acceder? Sí, Icon. Listo, Sí se gracias. puede. Muy bien, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál le conviene a tu escuela? ¿Híbrida 1 a 1? ¿No le conviene o sí le conviene? Por favor, revísenla. 2, Aula Lab, ¿no le conviene o sí le conviene al colegio en el que ustedes están laborando? Cooperativo, ¿no le conviene? Sí le conviene. Invertido, ¿no le conviene? Sí le conviene. En el modelo de refuerzo o de personalización y en el modelo de pantalla. Por favor, entonces, si son tan gentiles, compártanos su apreciación. ¿Cuál es el que más le conviene a ustedes? Voy a poner aquí el timer de 3 minutos. ¿Listo? 4, 3, 2, 1. Muy bien, veamos entonces qué nos compartieron. Ok, dice por acá, a ver, ¿dónde estaba? Acá, listo. Dice, híbrida, como que no tiene mucha posibilidad la híbrida.
Solamente, a ver, el 55%, casi el 70% está como hacia, no me conviene mucho. Parece ser que el Aula Lab conviene mucho. Esta es súper interesante. Esta creo que es una de las que tiene mayor dinámica. Aquí, ya que estoy aquí conectado, no sé si de pronto conocen el laboratorio Suma, se los voy a mostrar, aprovechando que estamos aquí ahorita por fuera de la presentación. Aquí está la plataforma Suma. La plataforma Suma es para mí mi herramienta de trabajo más importante cuando tengo que evaluar una decisión. Y es que esta herramienta tiene básicamente metadatos que me permiten a mí saber qué tan buena es una estrategia de innovación. Y aquí encuentro todas las investigaciones que me dicen, oiga, sí, o me dicen, no, no, venga, revisa eso, que eso como que no está tan claro. Aquí están todas las innovaciones destacadas que hay en América Latina y entre ellas, ve aquí está, tecnologías digitales, ¿sí? Es costosita en comparación a otras soluciones pedagógicas y digamos que tiene una eficacia del 80%. Ahí ustedes pueden encontrar varios ejercicios, varias rutas, varias evidencias que nos muestran formas y dinámicas diferentes. Y entre una de las que me parece que tiene mejor respaldo en términos de evidencia científica está el del Aula Lab, como una forma de ampliar el dinamismo en la manera de enseñar. Bueno, ¿qué me implica? Obviamente flexibilizar mucho la escuela para poder hacer ese tipo de procesos. Cooperativo, ¿vale? También veo que tienden mucho hacia allá, chévere, especialmente cuando tenemos ahora gestión de los ABP, esos ABP conectados con un modelo cooperativo van súper bien. Invertido es complejo también, es muy bueno, pero es una manera económica de utilizar la tecnología de los hogares de los estudiantes, tiene sus desafíos. Este refuerzo a mí me parece bueno, sobre todo cuando tengo colegios no tan numerosos y mi promesa de valor como colegio es la apuesta por la personalización, porque realmente digitalmente yo sí le puedo personalizar al niño todo, ¿sí? Y les sugiero que por favor revisen varias soluciones que hay de software adaptativo, plataformas adaptativas, que hacen el ejercicio de revisar en función del nivel de desarrollo del niño y van adecuando los ítems. Eso ya hay muchas cosas hoy en el mercado. ¿Eso a qué se parece? Como cuando uno abre Netflix y Netflix le dice, con base en las últimas películas que usted vio, vea, ¿usted como que le gusta este tipo de cosas? Entonces, esto funciona exactamente igual. Ese tipo de alternativas las hay, pero obviamente en colegios voluminosos, 30, 40 estudiantes, pues es un desafío técnico para el profesor. Y la de la pantalla es la más barata, sin duda. El riesgo es que al final el tablero digital solo sea un sustituto del tablero tradicional, no diciendo con esto que el tablero esté mal, sino que el uso pedagógico puede ser solo de transmisión de información y no de pensamiento, que es en últimas el gran uso que la tecnología tendría y la gran oportunidad que tiene la tecnología. Bueno, me devuelvo entonces a las tres ideas. Es una promesa cumplida en parte. En parte. Hay evidencias que muestran cosas favorables y nos dicen, siga por ahí. Aquí tenemos unas oportunidades. La pandemia fue, yo creo que el mejor laboratorio para medir realmente qué tanto puede uno impactar en la escuela y qué cosas no. No le metería tecnología ni al arte, ni le metería tecnología a la formación afectiva, ni le metería tecnología al deporte. Ya quedó claro en la pandemia que eso en pantalla no huele igual. O sea, eso tiene como dice una amiga, tiene que oler a niño el colegio y eso solo se logra en esos aprendizajes, en el contacto con el otro. No le meta tecnología, nada de esas cosas. Pero en los otros procesos de las competencias duras, pues también mostró obviamente que tiene unas potencialidades muy grandes y que bien manejada sí puede generar unos resultados bastante interesantes. No hay suficientes aparatos, sí, está bien, pero no necesariamente el modelo 1 a 1 es la única forma de generar interacciones digitales. Puede tener incluso el presupuesto para el 1 a 1, pero eso genera una cantidad de barreras que hay que evaluar, desde la internet, el aula, la conexión y demás. Ya se ha vuelto muy común, lo he visto mucho, en Colombia tenemos 2 calendarios como ustedes, pero aquí hay una particularidad en los calendarios. Los colegios, oficialmente, el único calendario nacional es de enero a diciembre. Ese es el calendario oficial de todo el país. Y los colegios que tienen acuerdos internacionales, que tienen vacaciones de verano en Estados Unidos, en Europa y demás, intercambios y todo esto, empiezan el año escolar con el calendario europeo. Entonces, aquí más o menos es un pedigrí el que los colegios sean B, porque quiere decir que es un colegio internacional y que tiene convenio internacional. Entonces, todos los colegios pedigrí, lo que vimos este último año es que ya la tableta
el computador son parte de los útiles escolares. Ya es inherente que el estudiante tiene que tenerlo y lo tiene que llevar al salón de clase. Que cómo se da el uso pedagógico es otro tipo de proceso. No ha pasado lo mismo en el calendario A, donde está el grueso de las escuelas, estrato medios y ahí para abajo, donde hemos visto que realmente esa tendencia no es tan clara. De hecho, ocurrió algo interesante y es que mucha gente incluso pensaba que habíamos presenciado la muerte del libro impreso. Y no fue así. Y no fue así porque lo que ocurrió es que justamente las escuelas, uno, por necesidad pedagógica, dos, por necesidad de infraestructura y tres, por darle el dinamismo otra vez al volver obviamente a recuperar el proceso de aprendizaje lector, escritor y estudio, pues volvieron obviamente a equilibrar el uso del papel dentro de esos procesos. Entonces, no es una condición que tenga que tener cierta cantidad, yo creo que aquí el más es cómo le doy un uso pedagógico adecuado. De hecho, nosotros estamos impulsando mucho una iniciativa en escuelas públicas, un par de pilotos que estamos haciendo experimentos en la costa colombiana, donde estamos intentando es utilizar más intranet, donde volvimos a la intranet, porque definitivamente la conexión a internet siempre va a ser un problema, porque el muro es muy grande, porque el salón del profesor está muy lejos, porque el cableado vale un poco de plata. Entonces descubrimos que con una pantalla digital, con un mini PC y conectando solamente el computador y un router para utilizarlo como servidor dentro del salón de clase, eso vale $1,000 y nos permite garantizar que todos los contenidos se puedan accesar en forma offline dentro del espacio de la clase. ¿Sí? Es volver a una tecnología vieja, pero que nos está salvando la patria donde hay dificultades. Y por último están las 6 estrategias. Las 6 estrategias y es, en la una es pensar en el 1 a 1, pensar en espacios cooperativos, pensar en aulas lab, no solamente para tecnología, sino aulas STEM incluso, pensar en utilizarla de forma invertida, pensar en utilizarla como una manera de establecer refuerzo y la forma más tradicional que es el tablero para aclarar, la pantalla digital del profesor para exponer, el papel para ejercitar y el uso de la tecnología en el aula o en la casa como una forma de establecer refuerzos. Muy bien, queridos compañeros, esto es todo lo que quería plantearles dentro de este espacio. Voy aquí a abrir mi cámara que la tengo apagada. Entonces, ¿qué les parece si nos realimentamos un poco? David, hola David. David Carrillo. ¿Tampoco? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Ya me estaba asustando que me quedé solo hablando aquí con la pantalla. Ya me estaba empezando a angustiar. ¿Qué más, Catherine? ¿Cómo estás? Bien, bastante entretenida aquí en la capacitación, ¿no? Sobre todo con esto de Bueno. lo que nos ha tocado a todos acomodarnos de manera virtual. Ujú. Entonces, sí, ¿para qué? O sea, sí, en esta parte, como decía, sí, en colegios que no son muy numerosos como en el que yo trabajo, entonces sí es Ujú. importante aplicar esta parte de a ellos también, aunque dicen que ahora ya los niños nacen con esto de la tecnología, no siempre tienen este tipo de acceso, ¿no? No tienen la disponibilidad o como decía en ese mismo momento tiene el otro hermano que siguen ocupando Ujú. la computadora. Entonces sí es bastante importante que dentro de los colegios, de las instituciones, impartamos esta parte de lo que es el B-Learning para que ellos también vayan adquiriendo estas destrezas en las TICs. De acuerdo. Catherine, ¿en qué ciudad estás? En Quito. En Quito, ok. Catherine, yo creo que el punto de si comparten o no comparten la tecnología, nosotros estadísticamente, en el caso de la sierra, deberíamos esperar a que de cada 10 estudiantes, 5 tengan computador personal y 4 de ellos tengan que compartirlo con un hermanito o con alguien más en el hogar. Es decir, que más o menos tenemos que partir de que la mitad casi de los estudiantes van a tener que utilizar de manera compartida cuando estén trabajando en su hogar. Entonces, bajo esa premisa, me conecto completamente con tu idea. Tenemos que pensar que el B-Learning puede jugar en el aula para poder más bien, de alguna forma, salir del aula de informática, dinamizarla de diferentes formas dentro del espacio pedagógico de la clase y apoyarnos en ese 50% de tiempo que podemos aprovechar en la casa para otro tipo de espacios, que sean parte del refuerzo, parte del complemento, puede ser que sea invertido si fuera la oportunidad para ese contexto. Vale, Catherine, gracias por tu participación, eres muy amable.